Con el fin de conmemorar los 110 años de amistad que se cumplen entre Colombia y Japón, la Universidad de los Andes, junto con la Embajada de Japón, decidió realizar el proyecto Centro Japón. Para su construcción, la Universidad de los Andes nos contrató para desarrollar la estructuración técnica y financiera a lo anterior. El Centro Japón se encuentra en el centro histórico de Bogotá, cuenta con un área designada de 950 metros cuadrados y tiene un edificio de interés cultural que tenía que ser preservado. Adicionalmente, la fecha de entrega está a 9 meses y no se puede alterar. La normativa revisada fue el Decreto 492 del 2007 y la Ley 397 del 1997, donde se dictan normas sobre el patrimonio cultural. Adicionalmente, el Decreto 531 del 2010, mediante el cual se reglamenta la silvicultura urbana. El lote se encuentra cercano a la Circunvalar o a la 19 y a la estación de Transmilenio de las Aguas, que le permite el acceso en transporte público. Además, la zona cuenta con gran variedad de lugares turísticos y de recreación. Para la torre grúa se buscó un lugar seguro donde no tuviese diferencias de altura significativas. Se usó la torre grúa MC50, que tiene una flecha de 40 metros y dispositivos de seguridad como amortiguadores. El cerramiento se realizó a lo largo del perímetro del lote en polisombra. El almacén y el campamento se encuentran en un predio al lado de la calle 19, propiedad de la Universidad de los Andes. La calle 18 es la única vía de acceso, por lo que fue elegida para la entrada y salida de materiales. El método constructivo se divide en tres etapas principalmente, como son la excavación, la cimentación y la estructura. Primero se debe excavar una zanja y un murete guía al lado y lado de la zanja, por donde se procederá a excavar el espacio para el muro pantalla. Se utiliza una cuchara bivalva, la cual posee dos mordazas prensoras de 1.52 metros de ancho. Aprovechando el método constructivo de un muro pantalla anclado, se realizó la excavación del terreno, empezando en la cota +6 y terminando en la cota -3.6. En cuanto a la cimentación, se tuvo en cuenta los muros sin anclaje con el mismo proceso constructivo mencionado anteriormente. Para la cimentación también se tuvo en cuenta los muros con anclajes, donde se realizó sus perforaciones, se puso acero y concreto para los mismos y se reforzó y se lanzó concreto para el muro. Por otro lado, bajo el bien de interés cultural se puso muros pantalla y micropilotaje. Finalmente se pusieron 12 caissons de 3 metros de profundidad y 12 zapatas con vigas de amarre. Para la estructura se realizó la base de piso o las losas, posteriormente las columnas, las vigas y finalmente las escaleras. Para cada una de estas se utilizaron formaletas y mallas de acero, repitiendo el proceso para cada uno de los pisos. Dentro del estudio de mercado se tuvo en cuenta proyectos referentes como el Instituto Confucio o el Bloque C. Para los ingresos se tuvo en cuenta los cursos o el alquiler del auditorio. Bajo este escenario se tiene una recuperación de la inversión a 4 años. El proyecto Japón se divide de la siguiente manera: actividades preliminares. En este se encuentran las actividades necesarias para que el proyecto de construcción comience. Excavación. En este se encuentran las actividades de extracción del suelo para realizar el sótano. Y la cimentación. Cimentación. En este capítulo se encuentran las actividades de ejecución de los elementos de cimentación. Estructura. En este capítulo se encuentran las actividades de ejecución del sistema estructural de la edificación, que consta de vigas, columnas, muros estructurales y losas. Instalación de redes. En este capítulo se encuentran todas las instalaciones de las redes que requiera la edificación, como las eléctricas, hidráulicas, entre otras. Acabados. En este capítulo se encuentran todos los trabajos necesarios para darle un aspecto habitable a la edificación. Urbanismo. Aquí se incluyen las obras necesarias para la circulación exterior y zonas verdes. Aseo. En este capítulo se encuentran las actividades de limpieza del proyecto con el fin de entregarlo en un muy buen estado. El presupuesto de un proyecto corresponde a la mejor aproximación posible de todos los costos que involucre la realización de este. Se divide en costos directos e indirectos. Los directos son los relacionados con la construcción como tal. Así pues, por medio de las cantidades de Revit, el WS y los APUs, fue posible calcular un presupuesto de aproximadamente 1.765 millones. Los costos indirectos corresponden a cada uno de los gastos producidos durante la obra, que no pueden ser atribuidos a ninguna unidad de obra en sí. Por ejemplo, se tiene en cuenta el IVA y el AIU, correspondiente a la administración, imprevistos y utilidad. De acuerdo a esto, se tiene un valor aproximado de costos indirectos de 1.359 millones de pesos. Finalmente, al sumar los costos directos e indirectos, se tiene un valor total del proyecto de 3.315.501.415 pesos, en donde los costos directos representan aproximadamente el 57% del mismo. Como alternativas de financiación se tuvo en cuenta 4 bancos principalmente, como lo son el Banco de Bogotá, BBVA, Findeter y Bancolombia.
Sin embargo, al realizar la simulación del crédito y revisar las tasas de interés, la mejor alternativa fue tomar un crédito constructor con Bancolombia. Posteriormente se realizaron los flujos de caja del proyecto, en donde los aportes de la Embajada de Japón se dieron en el periodo 0 y 1 por aproximadamente 624 millones de pesos. Finalmente, entre los periodos 41 y 45 se tuvo ganancias de 32 millones de pesos. Al evaluar este escenario, un costo de oportunidad de 0.28 se obtuvo una TIR de 2.28% y aproximadamente 717 millones de BPN. Para el cálculo de las duraciones se tuvo en cuenta el recurso cuello de botella y por medio de una cantidad de recursos definida se logró encontrar la duración de cada una de las actividades. Así pues, por medio de la herramienta Plexus y organización del grafo, se definió que el proyecto tendría 289 días, aproximadamente 9 meses y medio. Como metodología se utilizó Lean Construction, que se basa en diferentes principios como lo son la mentalidad Kaizen y el principio de Coachella. Por otro lado, también cuenta con herramientas como los 5 Whys, los 5 Ss y Last Planner System. En cuanto a lo anterior, para el proyecto se realizaron diferentes pool sessions donde se delegaron las funciones de cada integrante y cada uno de ellos adquirió un compromiso con el proyecto. A continuación se realizó la matriz de dependencia de las actividades del proyecto donde se muestra la relación de las mismas. Para el Centro Japón se tienen dos matrices, una con los capítulos de WS y otra más detallada con cada una de las actividades. El grafo es una forma de ver la secuencia de actividades del proyecto y sus relaciones. Este sigue la dependencia mostrada anteriormente. En el grafo se encuentra la ruta crítica en rojo, en algunas ocasiones se bifurca y la ruta se vuelve a unir en una actividad. En estos casos los dos caminos son críticos y tienen la misma duración. El diagrama de Gantt es una herramienta que permite visualizar el tiempo en el que una actividad puede ser ejecutada a lo largo del span de un proyecto. Es útil tener este diagrama porque a diferencia del grafo se puede identificar fácil y visualmente la holgura de la actividad. Las líneas de balance sirven para representar las actividades y el desarrollo de estas a medida que pasa el tiempo en la altura del edificio. Para esto se realizó una simplificación del grafo y se asignó a cada actividad una altura dentro del mismo. Para los dos primeros recursos se extrae el coeficiente de intervención de la PU y se multiplica por la cantidad total de unidad de obra. Con esto se obtiene la cantidad total por cada actividad. Posteriormente se divide por la duración de la misma y se obtiene la cantidad por periodo. Para la mano de obra, las cantidades de cuadrilla diaria son equivalentes a la cantidad de recursos que se asignaron en las duraciones, pues estos en la mayoría de los casos fueron los cuellos de botella. Se utilizó el modelo de optimización RLP para optimizar los recursos del proyecto de tal forma que se pudiera determinar una secuencia de actividades que permitiera utilizar los recursos de la forma más eficiente posible dentro del proyecto sin que se tenga que modificar la duración de este. Para esto se aplicó a los recursos de mano de obra, concreto y acero de forma independiente. Para aplicar RLP a estas actividades lo que se hizo fue determinar el grafo de estas, posteriormente se utilizó el programa Senda Matrix en donde se ingresaron las dependencias de las actividades con los tiempos de espera en caso de que los hubiera. Este programa permite calcular la solución. Para el escenario negativo se simuló un aumento en los costos desde el periodo 61 de estructuras, así como la destrucción de las columnas del piso 2 por incongruencias con la norma. En el positivo se simuló la terminación de actividades antes de lo estipulado y en el periodo 96 se dio una promoción por parte de la compañía Cemex. Para obtener una licencia de construcción en la modalidad obra nueva se necesita formulario único de solicitud de licencia, certificado de tradición y libertad vigente, copia del impuesto predial del último año, poder para actuar en original, copia de la propuesta arquitectónica, copia de la propuesta estructural, copia de las certificaciones que acrediten experiencia, copia de la cédula del propietario. Finalmente, según el simulador en la página de la curaduría, el precio de la licencia para un proyecto como el Centro Japón sería de más de 9 millones de pesos. En cualquier proceso constructivo se pueden presentar accidentes, es por esto que se genera una probabilidad binomial para cuantificar la probabilidad de que sucediera cierta cantidad de accidentes en la obra. Se concluyó que máximo 42 accidentes pueden suceder con una probabilidad del 100%. Es por esto que se genera un plan de contingencia con las siguientes fases: detección y notificación, evaluación y medidas de acción y control. Para que un proyecto sea certificado en LEED se debe considerar los siguientes: sitios sustentables, eficiencia en consumo de agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental de interiores. Adicionalmente, por medio de una simulación PERT, se dice que la variabilidad del capítulo de estructuras equivale a 31.92 días. Como se puede observar en los resultados, se presentan altos gastos en el tiempo donde se está realizando excavación y cimentación. Durante la época de estructuras se presentan costos por día relativamente uniformes.